El último recurso del universo. Capítulo 1. Ecos en la oscuridad. La galaxia había visto muchas cosas. La Alianza Intergaláctica, compuesta por las razas más avanzadas y poderosas del universo conocido, era un bastión de tecnología, cultura y defensa. El Consejo Galáctico, en el corazón de la nebulosa de Taarkan, gobernaba con mano firme, asegurando que los conflictos entre especies fueran rápidamente sofocados y que el orden prevaleciera. Los humanos, por otro lado, eran una nota a pie de página en la historia galáctica. Los cronistas alienígenas los describían como una especie emergente, de carne débil y con apenas un siglo de contacto con la comunidad galáctica. Sus planetas no estaban entre los más ricos en recursos, sus tecnologías eran rudimentarias comparadas con las maravillas tecnológicas de civilizaciones más antiguas. Para muchos, los humanos solo eran una curiosidad pasajera. Una raza que, en el mejor de los casos, podía ser útil como mano de obra y, en el peor, completamente prescindible. Pero algo estaba a punto de cambiar. Unas semanas antes, los sensores del borde del espacio de la Alianza habían detectado algo. Al principio fue solo un murmullo en los radares, una anomalía en los registros de energía. Los científicos pensaron que se trataba de un fallo, un simple error en los sistemas. Pero el murmullo se convirtió en un rugido. La flota de los Targan, una de las razas guerreras más temidas, desapareció sin dejar rastro en cuestión de horas. Ni siquiera quedó chatarra espacial. La comunidad galáctica entró en pánico. Nadie sabía qué estaba sucediendo. Las especies más poderosas se reunieron de inmediato para investigar, pero sus naves avanzadas y soldados élite también cayeron ante la amenaza. No había resistencia posible. La incertidumbre se transformó en desesperación. En medio de esta crisis, los humanos fueron ignorados. Estaban lejos de ser una opción viable. ¿Qué podían hacer contra una amenaza que había destruido a las fuerzas élite de la galaxia? No obstante, cuando todas las grandes potencias fracasaron, una voz susurró en el consejo: llamemos a los humanos. Era una propuesta ridícula, o al menos eso pensaban todos al principio. Pero cuando el caos alcanzó el corazón de la galaxia y los líderes más orgullosos se arrodillaron ante la aniquilación inminente, los humanos, despreciados y ridiculizados durante siglos, fueron convocados. Eran la última opción. El último recurso. El planeta Tierra, la cuna de los humanos, se encontraba en el rincón más aislado de la galaxia, ajena a la verdadera magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. Las transmisiones del Consejo Galáctico llegaron con un mensaje desesperado. Las imágenes proyectadas en las pantallas mostraban flotas destruidas, mundos en ruinas y una entidad desconocida avanzando sin detenerse. No había rostro, no había explicación. Una llamada de socorro fue emitida a la raza que todos consideraban inferior. El alto comando de la Tierra se reunió rápidamente. Sabían que no eran los favoritos. Sabían que los llamaban porque no quedaba nadie más. Y sin embargo, aceptaron la misión sin dudarlo. Los humanos, acostumbrados a sobreponerse a lo imposible, no iban a ser solo espectadores. Aceptarían el reto, y no porque quisieran ganarse el respeto de la comunidad galáctica, sino porque sabían que si no lo hacían, la galaxia entera perecería. Nos subestiman, dijo el comandante Helena Rex, una mujer de ojos acerados y mente afilada. Eso será nuestra ventaja. Los humanos comenzaron a movilizarse en silencio, desarrollando una estrategia que nadie esperaba. Capítulo 2. El plan desconocido. Las naves humanas no eran las más rápidas ni las más grandes. No tenían las armas más destructivas ni los escudos más impenetrables. Pero tenían algo que sus enemigos no podían anticipar: ingenio, creatividad y una capacidad única de adaptarse en medio del caos. Mientras las flotas más poderosas de la galaxia caían como hojas en otoño, los humanos sabían que no podrían enfrentarse a esta amenaza de manera convencional. El comandante Dix convocó a los mejores estrategas, científicos y pilotos que la Tierra podía ofrecer. Reunidos en la Estación Espacial Helios, situada en las afueras del Sistema Solar, comenzaron a trazar un plan que no solo sorprendería a la Alianza, sino que cambiaría para siempre la percepción de la humanidad en el cosmos. Nuestro enemigo no es visible.
No es predecible. Y si no podemos verlo ni atacarlo de frente, debemos hacerlo de otra manera, dijo Riggs frente a su equipo. No somos la raza más avanzada tecnológicamente, pero sí sabemos improvisar. Usaremos sus puntos ciegos en nuestra ventaja. El plan era audaz y, en cierto modo, suicida. Los humanos no atacarían directamente. En su lugar, usarían la táctica que siempre había definido a la humanidad en la guerra asimétrica. Con astucia, harían creer al enemigo que estaban siendo derrotados para luego contraatacar de manera imprevista en sus puntos más vulnerables. Usarían naves señuelo, drones no tripulados, señas falsas y tecnología camuflada. No lucharían donde el enemigo fuera más fuerte, sino en los márgenes, en las sombras. Sabían que no podían derrotar a una amenaza tan vasta con fuerza bruta, pero sí podían desgastarla. Era una estrategia que otros considerarían cobarde. Pero no los humanos. Los preparativos se realizaron en silencio. Mientras la galaxia se consumía en caos, la Tierra y sus aliados se movieron con rapidez. Cientos de naves fueron equipadas con tecnología furtiva, ocultas entre los escombros de las flotas destruidas. Sabían que, si jugaban bien sus cartas, podían golpear donde dolía más. El Consejo Galáctico, desesperado, observaba con escepticismo. No comprendían la estrategia humana. Para ellos, la victoria solo se lograba con la mayor potencia de fuego posible, y lo que los humanos proponían era una burla. Sin embargo, no había otra opción. La flota humana se dirigió hacia el punto donde el enemigo había sido avistado por última vez. Los radares captaron una anomalía en los bordes del espacio controlado. Era ahí donde comenzarían la batalla final. Una misión que parecía más un sacrificio que una victoria. Pero el comandante Riggs, con su inquebrantable determinación, sabía que esta era la oportunidad que habían estado esperando. A medida que las naves humanas avanzaban en silencio, los sensores comenzaron a captar un movimiento. Un murmullo en la vastedad del espacio. Algo se acercaba. Algo inmenso y terrible. Preparen las armas, ordenó Riggs. Pero no disparen hasta que yo lo diga. Los corazones de los pilotos latían con fuerza, pero sabían que la única forma de sobrevivir era seguir el plan al pie de la letra. Mantener la calma, esperar el momento adecuado. Y entonces, lo vieron. Una sombra colosal se desplegó frente a ellos. La amenaza desconocida, en todo su horror. Pero los humanos no huirían. No esta vez. Esto solo era el principio del verdadero enfrentamiento. Y la galaxia, con ojos sorprendidos, no sabía que estaba a punto de presenciar lo imposible. Capítulo 3. La bestia en la oscuridad. La sombra que se alzaba frente a la flota humana no tenía forma discernible. Era una amalgama de energía oscura y materia flotante que devoraba la luz de las estrellas a su paso. La magnitud de su presencia era tan abrumadora que, por un momento, hasta los más curtidos de los pilotos humanos sintieron como el miedo les atenazaba el corazón. Pero Halana Riggs no vaciló. Con los ojos fijos en las pantallas tácticas, observaba cómo la entidad se aproximaba, estudiando cada pequeño detalle que los escáneres lograban captar. No se acerquen demasiado. Mantengan las posiciones y sigan los protocolos. Recuerden, somos sombras en la noche, dijo a través del comunicador, su voz firme como el acero. La entidad avanzaba, ignorando por completo a las pequeñas naves humanas que se mantenían al margen. Era como si la amenaza no considerara a los humanos dignos de ser eliminados. A simple vista, parecía que la estrategia humana estaba funcionando. Mientras los sistemas de camuflaje ocultaban a la flota, sus drones señuelo ya comenzaban a moverse hacia los bordes del campo de batalla. El plan consistía en confundir y desorientar. Las pequeñas unidades mecanizadas empezarían a soltar pulsos de energía falsos y señales de ataque, diseñadas para imitar a grandes naves de guerra.
Mientras la criatura se distraía con estos falsos objetivos, los humanos lanzarían su verdadera ofensiva. Drone 1, listo, informó un piloto. Drone 2, desplegado, replicó otro. Poco a poco, las unidades no tripuladas avanzaron hacia la bestia, configuradas para emitir señales masivas de energía, simulando flotas enteras de combate. El enemigo, tal como Riggs había anticipado, reaccionó. La masa oscura se giró, extendiendo sus brazos de sombras hacia los falsos objetivos, mientras sus tentáculos de energía comenzaban a consumir lo que creía que eran sus enemigos. En el puente de mando de la nave Andrómeda, Riggs observaba con atención. Sabía que estaban caminando sobre una cuerda floja. Solo tenían una oportunidad. Si la bestia los detectaba demasiado pronto, todo estaría perdido. Flanco oeste despejado, anunció uno de los oficiales de navegación. Riggs asintió. Bien, muevan las naves al punto de convergencia. Es hora de atacar. Las naves humanas, hasta ahora ocultas entre escombros y usando tecnología de invisibilidad táctica, comenzaron a moverse silenciosamente hacia su posición de ataque. La idea era simple pero arriesgada: atacar desde todos los ángulos, golpear con precisión quirúrgica y luego retroceder antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Enciendan las armas EMP, ordenó Riggs. Las ondas electromagnéticas serían su primera ofensiva. La criatura parecía estar hecha de pura energía, lo que significaba que una descarga electromagnética masiva podría, al menos, debilitarla temporalmente. Las naves humanas se alinearon, formando una especie de red alrededor del objetivo. Los drones continuaban su misión de distracción, atrayendo cada vez más la atención de la entidad. Esperen la señal, aún no. Riggs, con las manos firmemente sujetas al borde de la consola, mantenía la mirada fija en el objetivo. Sabía que tenían solo una oportunidad. Si disparaban demasiado pronto, la criatura podría cambiar su atención hacia ellos y todo habría terminado. Ahora, susurró, y el vacío del espacio se iluminó con un destello cegador. Las naves lanzaron una descarga masiva de pulsos EMP hacia la criatura. Un estallido de energía recorrió el espacio, cubriendo el campo de batalla con una explosión invisible que cortó momentáneamente todas las comunicaciones y tecnologías. La oscuridad envolvió la galaxia por un breve segundo. Luego, todo quedó en silencio. Los sistemas comenzaron a reiniciarse lentamente, y los humanos miraron con ansiedad los monitores para ver si el ataque había tenido algún efecto. La criatura se detuvo. Sus movimientos erráticos cesaron, y sus tentáculos de energía se contrajeron como si estuviera evaluando el daño. «Lo logramos», murmuró uno de los oficiales. Pero Riggs no estaba tan segura. «No canten victoria todavía. Esto apenas empieza». Capítulo 4. Despertar del Coloso. La entidad había sido detenida, pero solo temporalmente. Los sensores indicaban una inestabilidad en su estructura, como si el pulso electromagnético hubiera logrado interrumpir su conexión con la realidad misma. Sin embargo, lejos de colapsar, la criatura parecía estar absorbiendo la energía residual que flotaba en el espacio. «Está usando el EMP para fortalecerse», advirtió Riggs. «Preparémonos para el contraataque». La bestia empezó a moverse de nuevo, esta vez más rápido y con una furia palpable. Los humanos habían llamado su atención. Las naves señuelo fueron destruidas en cuestión de segundos. Un destello de energía oscura se extendió desde el núcleo de la criatura, alcanzando a los drones que habían sido desplegados. Lo que antes eran complejos dispositivos de distracción, ahora eran escombros flotando inertes. «Sistemas de defensa al máximo», gritó Riggs. Las naves humanas giraron en formación defensiva, sus escudos energéticos zumbando en respuesta. No había lugar para errores ahora. La criatura los había marcado como su próximo objetivo.
A pesar de las pérdidas, el plan seguía en marcha. Los humanos sabían que no podían vencer a la criatura en una batalla frontal. Pero tenían algo más en mente. Riggs había previsto este momento, y su siguiente movimiento sería el golpe más arriesgado. Escuadrón Alfa, al frente, ordenó. Un grupo selecto de las naves más rápidas y ágiles se lanzó hacia el centro de la bestia. Sabían que no tendrían una segunda oportunidad, y su misión era simple pero vital: penetrar el núcleo de la criatura y liberar una carga de antimateria. Es un suicidio, murmuró uno de los oficiales en la Andrómeda. Pero Riggs mantuvo la calma. Sabía que los sacrificios eran inevitables en una guerra como esta, pero también sabía que este ataque era su mejor opción. Las pequeñas naves avanzaron a toda velocidad, zigzagueando entre los tentáculos de energía y esquivando los estallidos de materia oscura que la criatura arrojaba hacia ellos. Mientras tanto, las naves restantes lanzaban una cortina de fuego para cubrir su avance. 5 segundos para el impacto, anunció una voz desde el Escuadrón Alfa. Las naves cargadas de antimateria alcanzaron el centro de la criatura y, en un destello brillante, detonaron. Una explosión de luz pura recorrió el vacío del espacio, golpeando el núcleo de la entidad con una fuerza indescriptible. El campo de batalla quedó en silencio una vez más. Capítulo 5. La revelación final. La criatura parecía haber sido derrotada. La explosión había hecho retroceder su masa, y los sensores no detectaban señales de vida. Sin embargo, Riggs no bajó la guardia. Sabía que, en batallas como esta, nada era lo que parecía. ¿Estado de la criatura?, preguntó, sin apartar la vista de los monitores. Es difícil decirlo, comandante. La estructura ha colapsado, pero no detectamos signos de destrucción completa. La incertidumbre llenó el aire. Los humanos habían logrado lo imposible, habían hecho retroceder a una fuerza que había devastado galaxias. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿habían realmente ganado? Preparemos la retirada, ordenó finalmente Riggs. No podemos arriesgarnos a más bajas. Pero justo cuando las naves comenzaron a maniobrar para retirarse, una nueva señal apareció en los radares. Un pulso de energía, mucho más fuerte que antes, emergió desde los restos de la criatura. «Es una trampa», murmuró Riggs. Y entonces, la verdadera forma de la entidad emergió de las sombras. El coloso, más grande y más oscuro que antes, se alzó frente a la flota humana, irradiando una energía que no pertenecía a esta dimensión. Era como si hubieran enfrentado solo una pequeña parte de la verdadera amenaza. Y ahora, estaban cara a cara con su forma completa. Riggs sabía que estaban ante el mayor desafío de sus vidas. Pero también sabía algo más. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos, dijo, con una sonrisa desafiante en sus labios. Prepárense, esto está lejos de terminar. El último recurso, los humanos, estaban listos para dar su golpe final. Well, what the f... Well, sit down, Stuster, it hell.